Una buena manera de cerrar la semana con un rico menú para elegir y compartir con la Me familia, estoy Hernán, ¿sí? imaginando. Un viernes, a ver, para cerrar la semana. Menú de hoy, a ver qué puede haber. Milanesa con Milanesa, puré. la milanga, qué lindo, 4.500 pesos el menú que no falla de Lance, que está allí en Pitfunes. Los chicos ya están trabajando, mirá qué lindo, limoncito le ponemos a la milanga y aprovechar, esta es la porción del ¿Con viernes. mayonesa? No, ¿Sabora? no, ¿Ningún aderezo? tampoco, no, ningún ¿Con aderezo, limón? tranqui, con limón nomás. ¿Y acompañado con qué le Y gusta a sí, usted? el puré me gusta, o unas papas fritas, acepto, o una buena ensalada también, O con un huevo todo. frito también, Está así. una bomba ahí co- como para decir Para arranca el fin de despedir la semana. semana. Todo lo que hizo ejercicio lo pierde ahí. Bueno, debate de la semana, pero con un tema muy lindo. Lo veníamos preparando, analizando. Es más, ya lo hemos desarrollado en parte esta Sí, semana, que fue justamente en C1 Noticias, porque conocíamos tras la presentación, y esto tenemos que agradecerle a Jorge Raca, porque en realidad nos hizo allí, como se dice en la jerga, la pata, como para tener los contactos. ujú, Cuando charlábamos con él, hago una pequeña introducción para que sepan de dónde viene el tema, sobre la presentación, sus últimas presentaciones de su libro, El Diario de Malvinas, que lo hizo en Santiago del Estero y en el sur patagónico. Bueno, en el cierre de la nota nos comentaba también de esta movida que estaban haciendo veteranos de Malvinas para realizar un monumento, construir un monumento. Pero un monumento, uno cree a un soldado, por supuesto que lo vale, y dentro de un regimiento estamos hablando, ¿no? Porque no es ujú. cosa fácil, dentro de un regimiento del ejército, allí en Comodoro Rivadavia, de un soldado pensábamos de algún oficial, de algún héroe. Sí, es de un héroe, pero no es de un ser humano, sino que es de un perrito. De un De perro, qué uno de los tantos hermoso. perros que fueron a Malvinas, porque no fue uno, sino fueron varios, pero había perros adiestrados para rescate y búsqueda, y este, que es Mortero, la historia de Mortero. Qué hermoso. Mortero que en realidad no tenía nombre y se convirtió en Mortero allí justamente cuando fueron a Ajá. Malvinas, y donde Víctor Funes, que era un suboficial, bueno, pícaramente lo subió al avión, que es un perro mestizo incluso, no importa que la raza, si era de Ujú. raza o no, que lo subió y lo embarcó y fue un perro que fue a Malvinas, fue veterano de Malvinas, fue prisionero de guerra y volvió al continente. Mira, Porque hubo varios perros de historia de perros que no volvieron, ujú. pero Él estaban sí. entrenados. Este fue un perro de compañía, un perro de alegría, de entretenimiento, de seguramente compartir momentos difíciles, de amargura, de guerra, y fue un perro que realmente dejó bien sentada la argentinidad, podemos decir la argentinidad al palo, porque cuando es capturado también hace travesura como un buen argentino, Pero al sí. orinarle el buque a los ingleses, o bueno, como contaba cuando charlábamos con Luis Agüero, que cuando terminaba, digamos, ya desembarcaban ellos en el continente, el perro es llamado por el oficial inglés que lo estuvo cuidando mientras estaba cautivo, y el Ujú. perro se fue. Entonces empezaron a gritarle, traidor, traidor al Mira. perro. El perro fue hasta allá, donde estaba el oficial inglés, levantó la pata, le meó los bolsegos y se Y volvió. volvió. Esa es una parte de la Mira, historia, pero realmente, qué el lindo relato hermoso, ¿no? las mascotas, lo bien que nos hacen los Y animales, lo que, los perros en y este cómo caso. saben también, y lo que significan. Bueno, ese tema lo charlamos porque se va a hacer un monumento a Mortero en el regimiento 8, allí en Comodoro Rivadavia fue embarcado, y bueno, también hay un libro, pero un libro contado para niños, Muy bien. un libro para niños de Mortero. Y esa historia la va a contar, mucho de lo que saben también los excombatientes es lo que contó Carlos González, que es veterano de guerra, veterano de Marina, vamos a decirlo bien, veterano de Malvina, y además escritor. Y esta línea gentilmente nos aguarda para charlar con él, por supuesto, El autor el del autor del libro. libro infantil y de muchas de las historias que también se contaron, aunque él no sabía esta de que le orinó el bolsego al inglés, me Mira, parece. Carlos, ¿cómo le va? Hernán Coria es mi nombre, Ivana Morales lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día Hernán, Ivana. Un placer para mí estar conectado con ustedes y por supuesto saludo
al Gringo Raca, a Luli Way y a toda la ciudad de Brickman. Gracias. Bueno, gracias y gracias a Carlos también y a ellos tuvimos justamente el acceso con usted. Cuando él nos nombró esta historia, que nosotros sabíamos de historias de perros que habían ido a Malvinas, pero no particularmente la de Morteros. Mortero fue un perro que seguramente inspiró este libro, pero a ver, ¿por qué escribir un libro sobre Mortero, Carlos, y por qué para niños? Bien, es muy buena la pregunta en este sentido. Yo, desde que vine a Malvinas, comencé a escribir y lo dejaba pasar, escribía cosas para recordar lo que uno había vivido y llegó el momento de hacer algún libro, de ya ponerlo a lo escrito, llevarlo ya al formato del libro. Así nació mi primer libro que se llama Malvinas en mi corazón y ahí nombro a Mortero. Luego un segundo libro que se llama Mi orgullo, veterano de Malvinas, también lo nombro a Mortero, incluso un poema o un verso que se me ocurrió un día sobre Mortero, lo plasmé en ese libro. Y luego surge la idea de llegar a los niños. En realidad surge de mi hijo menor, Gastón, de por qué no hacer un libro especial sobre Mortero para llegar a los niños, porque creo que tenemos que ir, no adoctrinando, no es la palabra, pero sí haciéndole recordar a nuestros niños, a los jóvenes, que hubo una guerra en defensa de la soberanía, y qué mejor de llegar con una historia real, un perro callejero que fue con nosotros a Malvinas y regresó al continente misionero, como ustedes bien lo dicen. Y entonces, bueno, escribí sobre lo que yo recordaba de Mortero, sobre lo que había vivido, lo que escuché. Luego ahora me entero, había escuchado, pero Luis Agüero da fe de ello, que también les orinó no solo la alfombra, como cuento yo, sino les orinó el borní a un inglés. Y ha hecho suras. ¿Por qué a los niños? Porque hay que inculcar nuevamente el amor por la patria, mirar a Malvinas desde otra óptica, no únicamente de lo bélico, porque el libro comienza con el himno nacional argentino, después está la canción Aurora, termina con la marcha Malvinas. Entonces los docentes lo trabajan al libro. Este libro, quiero aclarar, fue declarado beneplácito por el gobierno, por la legislatura del gobierno de Córdoba. Entonces, los distintos docentes en las aulas lo trabajan al libro, pueden trabajar sobre la geografía, sobre la historia, ¿por qué no también lengua? Porque a lo mejor un niño le encanta escribir y a raíz de esto comienza a narrar cómo vinieron su abuelo, su bisabuelo de Italia, de España, cómo fue su vida, no sé, se le puede ocurrir a través se puede incentivar, ¿no es cierto?, a través de esta lectura. O sea que no es únicamente para niños, sino que también interacciona el adulto mayor, pero llegar al niño, hablar de Malvinas es lo fascinante, es lo que a nosotros nos apasiona, claro. Es lo que queremos hacer, por eso decimos malvinizar. Es hablar simplemente por los que no volvieron. Que claro. Carlos, hablando del trabajo en las aulas con las docentes que nombrabas, ¿cómo fueron las primeras reacciones? ¿Cómo fue el recibimiento de los niños de comenzar a leer las primeras páginas y de trabajar en las aulas? No sé si vos lo viste, lo vivenciaste o cómo te lo contaron. ¿Cómo fue eso? Bien, yo tuve que aprender, yo tengo formatos de charlas, he dado muchas charlas, además ahora en fin de mes voy a una universidad, a Villa Dolores, pero es distinto trabajar o dar una charla con el adolescente o el adulto mayor, porque le podés hablar de geopolítica, de la importancia estratégica que significan Malvinas, pero en el niño, y más cuando le muestran el libro y le cuentan un poquito la historia, el niño quiere escuchar esa historia. El niño todavía me pregunta si Mortero vive, para que nos demos una idea de la imaginación que va más allá de una realidad, la imaginación del niño. Claro. Entonces, tuve que aprender a desarrollar una especie de charla especial para interactuar con los chicos. Me hice hacer un mapa bicontinental argentino para mostrar dónde están las Malvinas,
el por qué son nuestras, por qué tenemos que defenderlas. Y los niños es sorprendente que saben mucho. Entonces ahí estás trabajando de geografía, de historia, porque fueron herencia de España en 1810, y también llegar al punto, al objetivo final, que los chicos quieren escuchar más de la historia de Mortero, cómo fue adoptado, cómo se llamaba, porque creo que el verdadero nombre era Patón, pero bueno, en Malvinas lo bautizaron como Mortero. Yo lo conocí antes ya como Mortero. Entonces, pero averigüé y lo único que me dijeron, creo que se llamaba Patón, pero escuchando la nota con al amigo Luis Agüero, él poco conocía su verdadero nombre. Entonces, Mortero. Como Mortero lo conocimos, como Mortero lo recordamos siempre. No, incluso la llegada hacia el niño también va por el camino que estamos viendo recién de la ilustración. Esa ilustración hace revivir en su imaginación a los niños esa relación, no tal vez lo frío y lo decadente, lo feo de la guerra, pero sí la afectividad que había entre ustedes y ese animalito, o sea, esa convivencia le hace imaginar a los niños, digo por esas caricaturas, ¿no? Exacto. Exacto, una caricatura de Adrián Palma, un excelente dibujante ahí de Córdoba Capital, la editorial llamada Contenido es la que la lleva adelante. Quiero contarle, cruzó la frontera porque la editorial va siempre a la Feria del Libro, por ejemplo, de Paraguay, y allá vendió libros, entonces ya Mortero ya cruzó la frontera, pero para mí me llena de orgullo, por supuesto. Y como bien explicabas, se aborda el tema Malvinas desde otra óptica, porque en toda guerra existe la dureza, lo cruel, el miedo, el hambre, la muerte. Toda guerra genera destrucción, no es otra cosa que eso. Quien estuvo en una guerra más que nadie ama la paz, eso también hay que tenerlo presente siempre. Entonces nosotros no pregonamos una guerra, no inculcamos, no aplaudimos una guerra, pero sí tratamos de contagiar el amor por la patria. Y en este caso, también en Malvinas hubo muchísimos actos heroicos que creo que se puede hacer una película, pero superior a la de Rambo, cualquier película de acción que te hace Estados Unidos, y eso que ellos perdieron contra Vietnam, sin embargo inventan a un Rambo todopoderoso, bueno. Pero también actos de amor, actos de camaradería, de lealtad. Y el acto de amor se refleja, por ejemplo, el amor del soldado hacia un perro callejero. Claro. Este perro fue el único perro callejero que fue y volvió. Hubo otro perro callejero que fue a Malvinas, que se llamaba Tom, sí, Teatro Operación Malvinas, que lo llevó un grupo de artillería, pero falleció en Malvinas. Entonces surge también la idea, porque nombraban mucho a Tom como único perro callejero, y yo digo, no puede quedar en el olvido este noble animal con todas las hazañas, con todas las acciones que hizo, que realizó inocentemente, desde orinarle la alfombra, después orinarle el borseguí. En Malvinas también alguna que otra, creo que hay descendientes de Mortero en Malvinas, porque había perra y era muy inquieto Mortero, eso me lo contó hace poco un oficial del regimiento, me contaba eso, era el jefe de operaciones del regimiento, el mayor Fragni, o el coronel retirado. Entonces, hay hazañas y anécdotas increíbles que digo, no puede quedar en el olvido. Y bueno, Luis Agüero, por supuesto, a través del libro, luego se me ocurrió hacer este tipo de maqueta. Ahí está. ¿Sí? Con Morterito. Sí. Y él dice, estaría muy bueno hacerlo en tamaño natural, y así fue, se hizo en tamaño natural, pero le comento que no va a ser para el exterior porque lo hacen en 3D, entonces se va a deteriorar inmediatamente. Sí, entonces, surge la idea de que esté dentro del museo del regimiento, pero se está haciendo la estatua o el monumento ya de hormigón, para que esté en la plaza de armas del regimiento. Bien. Esa es una movida que ha hecho Luis Agüero increíble, porque
ustedes lo comentaron al principio, No es no habitual. es fácil entrar a un No, recibimiento y llevar un monumento a un perro, no a un soldado. Para claro. nosotros era un soldado más, quiero aclararlo, ¿no? Pero la verdad que Luis se mueve muy bien. Carlos, a ver, para que la gente que Bien. no leyó el libro y si y está interesado, por supuesto lo puede leer, pero alguna de las anécdotas que tuvieron en este caso, Mortero. Primero, preguntarle qué significó Mortero para ustedes allí en el Teatro de Operaciones en guerra, y después que nos cuente para la gente alguna anécdota. O sea, ya hemos anticipado alguna, pero alguna Bien. de las anécdotas que ustedes cuentan en su libro. Sí, bueno, el libro, por supuesto, habla de un cuidador, no doy el nombre. O sea, el cuidador era el suboficial retirado, Víctor Funes. Él fue el que lo adoptó, él fue el que le dio un lugarcito en su habitación, como bien también lo contó Luis. Y luego apareció en Malvinas, que todos sabemos que fue él quien lo llevó. En el libro se ilustra escondiéndolo dentro de un bolsón portaequipo. Eh, y allá en Malvinas estaba con él, en trinchera, pero también recorría todos los puestos prácticamente. Yo integré, junto con Jorge Raca, la patrulla de exploración y combate Gato y Mancha. Jorge Raca integró la patrulla Mancha y yo la patrulla Gato. Y Mortero nos acompañaba al salir las patrullas a cumplir las misiones, que íbamos a estar 3 días fuera de la base. Y Mortero yo lo recuerdo incluso cuando me tocaba ir de retaguardia de esa columna. Yo miraba hacia atrás y Mortero estaba en una tranquera que se paraba, allá hay muchas ovejas, entonces hay Ujú. alambrados, y una tranquera, y Mortero nos miraba como diciendo, hasta que no vea perder al último, perderlo de vista, y se volvía. La cuestión es que entre nosotros pensábamos que al regresar Mortero íbamos a escuchar una gran explosión porque iba a pisar una mina antipersonal, cruzábamos el campo minado para llegar a esa tranquera. Jamás ocurrió, o sea, su instinto, su olfato, no sé qué, pero nunca. Y al regreso, dentro de 3 días, como lo veíamos de lejos ya alegrándose y prácticamente nos olfateaba uno por uno como diciendo, están todos, están bien, éramos 11 los integrantes de la patrulla Gato. Entonces son una de las anécdotas que uno recuerda. Mm. Después alertaba anticipadamente cuando aparecía un avión, porque sus oídos lo percibían antes que Ujú. lo detecte el radar de seguimiento. Y como digo, él daba alegría, un perro más que cariño no te va a dar. Ahí en la figura que ustedes ponen es cuando el suboficial Víctor Funes, o sea, sin nombrarlo en el libro, pero él es el que lo hace entrar, lo lleva a su habitación. Entonces, era amigo de todos. Y como Claro. anécdota del barco, yo recuerdo de orinar la alfombra y Luis recuerda de que le orinó la bota. Y me contaron en la Feria del Libro de Buenos Aires, tuve la oportunidad de ir allá, y alguien me contó que no lo querían el coronel retirado Cáfaro. Me contó que no lo querían subir al helicóptero los ingleses directamente, las Malvinas, no lo querían dejar en Malvinas. Y se escuchaban los insultos de hoy el coronel retirado, que creo que era con el grado de capitán en aquel entonces, se escuchaban los insultos hacia los ingleses para que lo lleven a Mortero. Entonces todos colaboramos, desde un simple soldado hasta un jefe, porque dejar a un soldado era dejar a Mortero Ujú. allá. Claro, Claro. claro. Y, y hace poco alguien se contactó conmigo diciendo que él cuenta una historia, y pido disculpas que no recuerdo su nombre, pero era de otra unidad, era de la compañía 9 de ingenieros, y él estaba en el momento, nosotros desde Malvinas fuimos a la fragata Intrepid, de la fragata Intrepid en un lanchón de desembarco hacia el Norland, fue el que nos llevó a Puerto Madryn. Del lanchón del desembarco Norland había que cruzar y se movía agua, por supuesto, hace su movimiento natural. Entonces, un suboficial inglés y este soldado de la compañía 9 eran
uno, en un momento, los que nos recibían el bolsón porta equipo y nos daban la mano como un envión hacia adentro del buque. Podía agua en ese momento, por eso lo fue de esta manera. Y él recuerda que en el lanchón había quedado un soldado, un suboficial argentino con un perro. Y el inglés lo quería tirar al agua. Y este suboficial o este soldado discutía que no, y al soldado este que se puso en contacto conmigo, lo hicieron entrar ya al regimiento. Y quedó pensando, pobre animal. Después cuando lo vio en el barco, en el Norland, se puso contento porque dice, se salvó. Pero él cuando lo cuenta, nadie le cree porque él dice, si Mortero era del regimiento 8 y vos estabas en la compañía ingeniero 9. Entonces no le creían. Pero me cuenta esta otra historia, o sea, vos fíjate como de un libro nacen, Sí, y seguro que cada uno va a contar alguna anécdota de seguro cuando que sí. estuvo en la trinchera y demás. Claro que sí. Ojalá siempre quede escrita esa historia, Claro. ¿no? Que Carlos, no quede oral, ¿no? ¿cómo puede la Sí, gente que sí, está y viendo en que se estos escriban momentos más. alguna red social para poder adquirir el libro? Está muy bueno que llegue también a las escuelas, que podamos tenerlo acá. Sí, sí, como no. Bueno, mi contacto lo tienen, lo puedo repetir si ustedes lo quieren poner. Es 3572 507 826. Y si no, a través del editorial llama al contenido. 3572 826. Si lo envío yo, por supuesto le pongo la dedicatoria. Claro. Bien, En los perfecto. lugares donde me invitan a dar charla y pasa por la parte municipal, siempre me adquieren libros para regalarlo a los colegios. Entonces es una forma de que esté presente y que sepan abordar el tema, ¿no? Seguro que sí. Por eso, nosotros más allá del negocio de la venta del libro, queremos malvinizar y surgió esto. Como nombre, tengo 2 libros anteriores que hablan de geopolítica, estrategia, de muchas cosas, pero Mortero abre increíblemente. Entonces hay que dedicarle su tiempo merecido y saber abordar a los niños, que fue el objetivo principal de este libro. Claro que sí. Carlos, Bien. placer enorme de poder charlar con usted, seguramente lo vamos a hacer en alguna ocasión, nuevamente. Agradecerle por esta nota, pero sinceramente nuestra gratitud eterna como argentinos por todo lo que han hecho y sobre todo porque no claudicaron en defender, en difundir y malvinizar a las futuras generaciones como lo están haciendo, porque de esa manera, a través del libro, a través de Mortero, cualquier historia, se sigue manteniendo viva la llama de Malvinas. Así que muchísimas gracias nuevamente y estaremos en contacto nuevamente. No, por supuesto, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo a todo Brickman, en especial a Jorge Raca, a Luli Weiss, que son los más conocidos y seguro que me estoy olvidando. Y la pasión que tenemos por hablarlas, en mi caso personal, hay una palabra empeñada con Sergio Fabián Nosikowski, que fue uno de los 3 fallecidos que tuvo con Jorge Raca. Nos jurábamos noches antes de su fallecimiento que el que regresase iba a contar lo sucedido, contar sobre todo el orgullo que tenemos de pertenecer a la patrulla. Y esa palabra empeñada, esa no hay. Entonces, poder escribir ahora el título tal vez de escritor, yo sigo diciendo que me queda grande, simplemente, así como ustedes han notado que me gusta hablar, bueno, empecé a escribirlo, pero es un placer y a su disposición por tomarse el tiempo, por tomarse la molestia, para mí es un honor. Y bueno, nuevamente un saludo a ustedes, ahí al staff de trabajo y a toda la ciudad de Brito. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Ustedes, gracias. Bueno, Carlos González, el escritor que malvinizó desde otro punto de vista, o trata de malvinizar, difundir la causa de Malvina en las futuras generaciones, pero